habían cositas de la prueba formal que vimos que habían que probar. La primera era esta. ¿Qué número de x es lo mismo que dos veces número de x más c? ¿Alguien hizo esa tarea? Yo, profe. ¿Daniel? Sí. Listo, entonces nos compartes y nos la explicas, por favor. No la tengo formalizada en látex, la escribí en el cuaderno. Le Ah, sí, tomo una. también está bien, tranquilo. Compártenos la... Pues le tomaste una foto y todo. A ver, Ya. le tomo una foto rápidamente, sí. Sobre una buena foto para que se, o sea, que sea bastante nítida. ¿Alguien hizo esta otra? Mostrar que esto es igual a esto. Que esta expresión es igual a esta. Mientras Daniel prepara la tarea de él. Nicolás, ¿puedes escoger algún aleatoriamente, por favor? De los Para- que no han participado, ¿cierto? No, cualquiera, aleatoriamente. Ok. Como un uno, escoge un número del 1 al 15 y luego cuentas. El 12. El 12, ¿quién sería el 12 en esa lista? En la de Excel, Sí, por ejemplo. O como David aparece. Sánchez. David Sánchez. David Sánchez. ¿Hiciste esta tarea? No, profe, la intenté, pero no me dio. Hice la de probar, la de que delta de QC es igual a 2,c módulo 3, pues la de los 6 casos. Ah, bueno, eso está bien. ¿La tienes escrita en papel o cómo la Sí, tienes? profe, pues si me hace un momento le tomo una foto. Sí, tómale una buena foto y muestra en algún lado donde puedas apuntar con un cursor o algo así por el estilo. Bueno, Sí, profe. el cursor. Ujú. La abres en un editor donde tenga cursor para que lo puedas explicar allí. Entonces, ningún voluntario eh, para esta. Isabela, Isabela Acevedo. Entonces, Isabela tampoco. Eh, Kevin, Kevin Steven Ocampo. Kevin, Aló. Kevin, esta tarea que estaremos considerando aquí. No, profe, esa no la hice. Bueno, recuerden que deben intentar hacer las tareas y para eso está el monitor para que le pregunten si no pueden hacer una tarea o algo así por el estilo. Para eso está el chat. Entonces, recuerden eso. Bueno, aparentemente ninguno la hizo. Bueno, Daniel, ¿ya hiciste esta acá? Sí, profe. Ah, compárteme. Comparto. Sí. Listo, Ah, ya voy. Mm, ¿Cómo comparto? Ah, ya.
Ahí ya se ve. Eh, todavía no. Mm, A ver. Y ahora, Sí, ahora sí. bien. Entonces, para demostrar esa propiedad, Ujú, lo que hice, pues primero, darle una definición inductiva a la función numeral. ujú, Entonces, aquí numeral de la cadena vacía le da 0 y numeral de una cadena que es AN puntos suspensivos pues hasta el final. ujú, Si aquí me faltó pues, si AN es igual a 1, entonces esto es igual a 2 a la n más numeral de AN menos 1 puntos suspensivos hasta 1. ujú, Y si es 0, entonces numeral de AN menos 1 puntos suspensivos hasta 1. Y así sucesivamente. ujú. Entonces, lo que hago aquí es considerar el caso en el que digamos, tengo una cadena que es XC. Entonces, X es de la forma AN, bueno, AN menos 1, puntos suspensivos hasta 1, y al final tiene el carácter C. Ujú. Entonces, utilizando la definición que les mostré, si hago el proceso con toda esta cadena, entonces me quedaría 2 a la n por AN más 2 a la n por n menos 1 más puntos suspensivos 2 a la 1 por AN más 2 a la 0 más por C, ¿cierto? Ujú, Entonces, pues este 2 a la 0 me queda 1 y con el resto de X factorizo un 2. Entonces ujú. factorizo el 2 y me queda 2 por 2 a la n menos 1 por AN y así sucesivamente y me queda C solo. Pero esto que queda acá dentro del paréntesis, si uno se da cuenta, es numeral de X. Porque si yo Excelente. hiciera numeral de X con esta definición me daría justamente lo que tengo aquí adentro. Y pues ahí ya. Muy bien, Daniel. Excelente presentación y la tarea está perfecta. Muy bien. Bueno, la siguiente fue Francisco. Francisco fue el que quedó de presentar, pero no recuerdo. David, profe. David, perdón. Voy, como comparto. Ya. Ahí está bien, ¿no? Todavía no, pero algo pasa. Ahora sí. Bueno, pues Se ve para perfecto. esta, pues nos pedía que teníamos que verificar que delta de Q, C es igual a pues, la propiedad que estábamos viendo, 2Q más C módulo 3. Y pues Ujú, para eso pues teníamos que mirar las diferentes combinaciones, ¿no? Pues cuando era 0, 0, cuando era 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0 ujú, y 2, 1. Y pues para el caso de delta de Q, C, pues para eso teníamos que mirar el autómata cuando estábamos en el estado 0 con la entrada 0, entonces a dónde nos llevaba. Pues entonces aquí mirábamos el autómata que él volvía el mismo, entonces terminaba en 0. Y ujú. pues cuando mirábamos la fórmula teníamos que 2 por 0, 0 más 0, pues 0 a 0 módulo 3 y pues nos daba 0, entonces nos quedaba que 0 y pues, sí, igual a 0 y pues así se hacía para los 6 casos. Entonces Ahí. también mirábamos el camino aquí en el autómata, mirábamos Ujú. a dónde nos llevaba y aquí pues simplemente por aritmética mirábamos el módulo de cuánto nos quedaba aquí y nos daba el mismo resultado para los 6 casos. Excelente, muy bien. Muy bien. De eso se trataba ese ejercicio. Era fácil. Bueno, entonces me quedan debiendo esta tarea. Eh, Les voy a dar una clave para que pueden usar para este. Hay dos propiedades fundamentales de módulo. Una es la identidad, Ah, ¿sí? no estás compartiendo. Ah, perdón. Tienen toda la razón. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, dos propiedades, perdón, necesitan una. Una es la identidad
y la otra es la distributividad del módulo. Entonces la identidad me dice que X módulo M es igual a X módulo M. Y la distributividad me dice que A más B módulo N es lo mismo que A más A módulo N más B módulo N y todo eso módulo N. Miren si con estas dos propiedades, más quizás otra adicional que ustedes puedan inferir, pueden probar esta tarea. En todo caso, ahí les queda en el material que ya lo compartió Nicolás. Creo que ya lo compartiste, ¿cierto, Nicolás? Yo creo que revisé y estaban el material de Sí, la clase pasada. Entonces sí, sí, sí. allí está esta identidad. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver más propiedades de los lenguajes regulares. Otra vez voy a preguntar, ¿qué es un lenguaje regular o un conjunto regular? ¿Alguien me puede decir? Nicolás, ¿tienes alguien a quien escoger? Ah, Francisco. Francisco, dinos. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Si no estoy mal, un lenguaje regular es aquel que se puede representar con un autómata o se puede interpretar con uno. Sí, exactamente. Es la forma de formal de decir lo que acabas de decir es un conjunto regular si es el lenguaje de un autómata de estado finito, ¿listo? Entonces vamos a ver, y aquí es importante tener creatividad y saber que una propiedad fundamental en sistemas, ingeniería de sistemas, en ingeniería en general y en matemáticas, eh, son la composicionalidad. Composicionalidad dice que si uno tiene, digamos, la solución a un problema y otra solución a un problema, uno quizás pueda combinar esas dos soluciones para un problema más grande. Composicionalidad me dice que si yo tengo un sistema, si un sistema está compuesto de dos sistemas, es posible que yo puedo inferir las propiedades del sistema más grande combinando las propiedades del sistema más pequeño. En programación ustedes lo usan cuando dividen un programa en diferentes subprogramas, lo que ustedes le conocen como eh, unidades, si quieren, o librerías, y el programa principal es la combinación de esos programas más pequeños. Entonces, composicionalidad la utilizan también en recursión, cuando ustedes definen la solución a algo en términos de la combinación de algo más pequeño. ¿Ustedes conocen la función factorial, por ejemplo? Sí, Entonces, la factorial es el caso más sencillo, ¿cierto? El factorial de n se puede inferir a partir del factorial de n menos 1, ¿cierto? Es decir, que si ustedes tienen este, entonces también tienen este. Bueno, entonces, las propiedades de clausura me dicen lo siguiente. Pero ustedes recuerdan que es A unido B y que es A intersectado B y que es el complemento de A. Entonces, uno podría mostrar, y eso es lo que vamos a hacer ahora, lo que ustedes van a hacer, que si A es regular y B es regular, entonces la unión de A y B es regular. ¿Mm? ¿Cómo creen que podrían hacer eso?
Entonces, eso es algo de los que nos vamos a ocupar ahora y en la siguiente clase. Vamos a hacer una construcción que se llama la construcción producto. Bueno, la unión sería más fácil si me permiten hacer lo siguiente. Hasta ahora hemos visto autómatas deterministas, ¿cierto? Pero ustedes, ya hemos hablado de autómatas no deterministas. ¿Alguien me puede decir cuál es la intuición de un autómata no determinista? Que dado un estado, puede Ujú. llegar a, o sea, tiene dos posibles estados siguientes bajo un mismo estímulo, ¿no? Exacto. Entonces, imagínense que ustedes tienen un autómata M1 que reconoce A, es decir, su lenguaje es A. Y tienen un autómata M2 cuyo lenguaje es B. ¿Ya? Entonces yo tengo que encontrar para mostrar que si A es regular y B es regular, yo sé, si A es regular, entonces yo sé que esto debe pasar para algún M1, si B es regular, esto para algún M2. Y ahora, para probar que la unión es regular, yo tendría que encontrar M3. Al escribir find me acabo de acordar que esta clase debería ser en inglés, pero digamos que ya empezamos en español, entonces terminémosla en español. Nicolás, la próxima vez me recuerda. Bueno, entonces el lenguaje de metras debe ser A unido B. ¿Ya? ¿Qué se les ocurre podríamos hacer si tuviéramos no determinismo? Entonces, pues les ayudo un poco. El autómata de M1, pues ustedes se lo pueden imaginar que tiene un estado, como todo autómata tiene un estado inicial, tiene ciertas transiciones, no sabemos cuántas, y tiene por allí algunos estados finales, con posibles transiciones, etcétera. Este podría ser M1. Y M2, y el lenguaje de M1, pues ya sabemos, es A. Y luego tienen M2, que es otro autómata con otro estado inicial, otras transiciones a otros estados diferentes, y también tienen ciertos estados de aceptación. ¿Qué se le ocurre para generar un autómata de M3 que reconozca A unido B? Pues no sé si sea como muy bobo, pero unir los dos autómatas, ¿no? Tratar de unirlos. Sí, esa es la idea, pero ¿cómo los unes? Esa es la solución. La unión de dos. Con Epsilon, Muy bien. ¿Cómo sabías lo de Epsilon? ¿Leíste antes? porque en la monitoría nos explicaron eso. Muy bien, Nicolás. Excelente trabajo. Entonces, la idea es muy sencilla. Como no determinista, entonces me admite esta transición de Epsilon. Y entonces creo un nuevo estado inicial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dado un X, yo me puedo ir por aquí o por acá. Entonces, cualquier cadena o va a ser aceptado por este lado o por este lado. Entonces, el lenguaje de este autómata, que lo vamos a llamar M3, simplemente va a ser A unido B. ¿Ya? Entonces, no se preocupen que nosotros vamos a ver autómatas no deterministas detenidamente en las siguientes clases. Pero con esta sola intuición ustedes ya ven que a partir de los autómatas M1 y M2 de A y B yo puedo construir un autómata
siempre M3 que reconoce la unión. ¿Les quedó claro? Miren que cualquier cadena que este autómata M3 reconoce, para los que fueron a la monitoría, o llega a un estado de aceptación por este lado, o llega a un estado de aceptación por este otro. Es decir, que ese X o pertenece a A o pertenece a B. Eso indica que pertenece a la unión. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Bueno. Eh, ¿Cómo harían la negación? Es decir, el complemento del autómata. ¿Qué complementa un conjunto? Perdón. Son todos, ya lo vimos en la otra clase, son todas las cadenas que no están en A. Todas las cadenas del alfabeto que no pertenecen a A. Queremos mostrar que si A es regular, entonces el complemento de A es regular. Entonces, ¿qué se imaginan que puede hacer? Parecido a lo que acabamos de hacer. Si A es regular, esta es la premisa, si A es regular, ¿qué significa? Otra vez, ¿qué significa si A es regular? Una persona diferente a Francisco. Que puede escoger entre dos caminos y que puede tener un estado con epsilon. No. O sea, ¿qué significa que este conjunto A sea regular? Que se puede representar mediante un autómata. Exactamente. Entonces tenemos un autómata que lo vamos a llamar por conveniencia M de A, cuyo lenguaje es A, ¿cierto? Entonces lo dibujamos aquí si quieren para, como hicimos ahora, un estado de... Él tiene estados por aquí, estados normales, estado de... Yo no sé cuántos tiene y algunos son de aceptación. Aquí yo no estoy diciendo que tiene tres, ¿no? Aquí estoy diciendo que tiene varios, uno o más, tiene cero o más de estos. En fin, este sería mi autómata M de A. Entonces lo que tienen que construir es un autómata que lo vamos a llamar M del complemento de A, cuyo lenguaje es el complemento de A. Y si queremos usar la idea que vimos anteriormente, si yo les doy este autómata, ustedes podrían tal vez modificarlo de tal manera y convertirlo en este autómata. En un autómata cuyo lenguaje va a ser exactamente A. ¿Qué creen que podrían hacer? Cambiando los estados de aceptación por estados de no aceptación y los de no aceptación por estados de aceptación. Muy bien, Daniel, muy bien. Explícale a los demás por qué eso funcionaría. Pues eso nos lo explicaron en la monitoría también, pero básicamente, pues no sé muy bien explicarlo, pero la intuición detrás es que precisamente como es la negación del conjunto, entonces todas las cadenas digamos, todas las cadenas que pertenecen a A las estaría aceptando pues, en MDA, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues precisamente para no aceptar esas mismas cadenas, tendría que cambiar los estados a unos que no fueran de aceptación. Pues esa es la intuición que veo detrás. Sí, entonces, ¿qué pasa si nosotros cambiamos este autómata exactamente en lo que tú dijiste? Entonces tú dices, cambias los de aceptación por no aceptación. Entonces, digamos, estos se convertirían más o menos en esto, en esto, en esto. Entonces,
y tal vez así. Entonces, básicamente estoy cambiando estados de aceptación por no aceptación y viceversa. ¿Ya? La idea es que una cadena que antes aquí no se aceptaba, porque no había llegado a un estado de aceptación, aquí sí se acepta. Y las cadenas que aceptaban, cuando llegan a un estado de aceptación aquí, por ejemplo, una que va desde aquí hasta aquí, ahora llegaría a un estado que no es de aceptación, entonces sería rechazada. Esa es la intuición, ¿lo entienden? ¿Alguien lo entiende? Nicolás, no, Kevin. Sí, profe. Bueno, entonces ahora está un problema más complicado que es la intersección. Pero sin embargo, si ustedes recuerdan un poquito su álgebra de Boole, se van a dar cuenta que de pronto la intersección la puedo hacer de lo que ya tengo allí. ¿No se podría hacer como un De Morgan y decir que la intersección, uno saca una negación y dice que es la negación de la unión? Exactamente. Uno dice, entonces, a ver, digámoslo por partes. Voy a borrar esto aquí. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Queremos mostrar que nuestro teorema, ¿qué dice? Teorema. If A and B are regular, then A intersection B is regular. ¿Ok? Este es nuestro teorema. Ahora, lo que tú sugieres para probarlo es decir, ¿me lo repites? Sí, profe, o sea, si tenemos que A intersección B, no puede decir que es equivalente a la negación. ¿Qué más? Aquí me falta algo, o sea, lo que acabo de escribir no es cierto. Es que no recuerdo bien, pero creo que tiene que haber una negación afuera. O sea, encerrar eso en un paréntesis y dejar la negación afuera. Exacto, es la negación, se llama double negation. Entonces tenemos, esto es igual a esto. ¿Por qué? Pues porque simplemente el complemento de A unido B es equivalente al complemento de A intersectado al complemento de B. Y el complemento del complemento de A es A. Entonces aplicando esas dos reglas, uno puede mostrar que esto es lo mismo que esto. ¿Ya? ¿Sí es claro o no? Bueno, entonces ya sé que yo tengo esto por las leyes de Morgan. ¿Y qué puedo hacer para mostrar entonces este teorema con eso? Dados los autómatas de A y de B, ¿cuál sería el autómata A para A intersectado B? ¿Ideas? La intuición no sería, pues, los estados como permitidos de los dos, o sea, los que comparten. Sí, no, trata de razonar otra vez composicionalmente. Tú tienes el autómata de A, la tienes el autómata de B. ¿Qué tendrías que hacer? Y piensa en lo que acabamos de hacer en los dos anteriores ejemplos. Sería, como ya tenemos A, entonces para sacar el complemento de A sería cambiar los estados, asimismo con B. Ujú. Ya, Luego, ya teniendo eso complementado con las transiciones epsilon, se conectan los dos y después de verlos conectados con las transiciones epsilon, vuelvo a cambiar los estados de aceptación por no aceptados y viceversa. perfecto. Eso es. ¿Quién lo dijo, Daniel? Sí, Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta para Daniel? ¿O todo el mundo lo entendió? Yo lo entendí. Pero Eh, entonces, yo
tengo una pregunta. Entonces el estado de epsilon, o sea, primero hacemos la operación del paréntesis generando el estado de epsilon entre los estados de, bueno, entre los originales estados de no aceptación tanto de A como de B, ¿cierto? Y pues quedaría epsilon como un, o sea, quedaría epsilon dentro de pues, ese conjunto ya más grande. Y luego al negarlo, como epsilon lo estaba tomando dentro de ese conjunto, pues se volvió un estado de no aceptación y ahí sí me queda intersectado B, que serían todos los estados que comparten tanto A como B. ¿Con epsilon o no? Esa es como la duda. Daniel, ¿podrías explicar tu procedimiento mejor? Ven, te ayudo. Entonces aquí tienes el autómata de... Él dice, según este teorema, la premisa me dice que estos dos son regulares. Eso de que hay un autómata para A y un autómata para B. Digamos, llamémoslo M de A, cuyo lenguaje es A, y L de M de B, el autómata cuyo lenguaje es B. Entonces, M de A, pues tú lo dibujas aquí. Algo así, M de B, pues es un autómata. Esto es pedagógico, ¿no? Esto es para que entiendan ilustrativamente lo que estaría pasando. Este es M de B. Entonces, Daniel, ahí te dejo para que sigas explicando a tu compañero, a Jorge creo que pregunto. Entonces ahí lo primero sería sacar el complemento de A y el complemento de B, pues en forma de autómata. Entonces básicamente cambiar, Entonces va a sacar M de el complemento de A. Ujú. que Continúa. es, que es cambiar los estados de aceptación por no aceptados y viceversa. No, perdón. Algo así por el estilo. Y lo mismo para MDB, que no lo voy a dibujar, pero ya te lo dejo imaginar. Listo, y luego, ¿qué haces con eso? Luego conecto los dos estados iniciales de M complemento de A y M complemento de B con una transición epsilon. Exactamente, entonces un epsilon por acá, otro epsilon por acá, y un nuevo estado inicial de acá. Entonces, este sería el autómata M de la negación de A unido a la negación de complemento de A, complemento de B. Este autómata que acabamos de hacer aquí. Y finalmente, Y luego lo que uno tendría que hacer es considerar todo el autómata como si fuera, pues, o sea, la unión de ambos como si fuera uno solo y cambiar los estados de aceptación por no aceptados y viceversa. exactamente, ahorita él tiene este autómata para este lenguaje. En este momento tiene un autómata para el lenguaje complemento de A unido al complemento de B, pero él necesita la negación el complemento de ese lenguaje. Entonces hace la construcción para el complemento, es decir, convierte todos estos estados de, de aceptación los de aceptación en estados normales y los de aceptación normales en estados de aceptación. Pues que no lo voy a hacer aquí porque pues es un poquito grande. Pero digamos que da un Profe, una autómata, pregunta, ¿sí? pero después de hacer eso, no me quedaría, o sea, yo creé un nuevo estado para unir los dos autómatas, ¿cierto? Ujú. Inicialmente ese nuevo estado que yo pongo es un estado no aceptado, Un estado ¿cierto? no aceptado. No entiendo, no. A ver, para el complemento tú simplemente cambias estado de aceptación con estado de rechazo y viceversa. Sí, profe, no, o sea, mi pregunta es cuando yo uno los dos autómatas, Ujú. el nuevo estado inicial
se considera como un estado de aceptación o un estado de no aceptación? Cuando lo crea en la Unión se considera como un estado ¿cómo se llama? De inicial. No es un estado de aceptación, es un estado inicial. Entonces, cuando yo niego todo el ¿Sabes, autómata, sabes por qué no puede ser de aceptación? Porque implícitamente te reconocería la cadena vacía. Y de pronto la cadena vacía no está ni en A ni en B. Entonces, por eso es que tiene que ser un estado inicial, pero no de aceptación. Ahora, cuando tú haces la negación de eso, entonces ahí, si en la unión no estaba la cadena vacía, en la negación de ese, sí tiene que estar la cadena vacía. Entonces ahí sí se cambia de aceptación, como tú dices. ah, ok, Ujú. sí, profe, listo. Sí. Bueno, entonces, ya con esas dos premisas, ya probé, o sea, probando la unión, bueno, aquí utilicé autómatas no deterministas, que es un poquito haciendo trampa porque en principio ustedes no deberían conocerlos. Y esto debería funcionar para los autómatas deterministas. Pero vamos a ver también en la clase que siempre que ustedes puedan encontrar un autómata no determinista para cuyo lenguaje sea un conjunto A, siempre va a existir otro autómata determinista que acepta exactamente el mismo lenguaje. Entonces, por eso que lo que estoy haciendo aquí, no importa si utilice no deterministas o no, yo siempre puedo traducir eso a un autómata determinista. Y eso lo vamos a ver en las otras clases también. Pero estoy adelantando cosas de las que vamos a ver. El precio que tengo que pagar por hacerlo así es que pues tengo que hacer esa doble negación. Uno lo podría haber hecho directamente a intersectado B, y esa construcción directa es la que se conoce como el producto, la construcción producto, o el autómata producto. El autómata producto es un autómata que, dado el autómata de A y el autómata de B, me genera un autómata cuyo lenguaje es A intersectado B. No es exactamente el autómata que yo les di, porque el autómata que yo les di en principio es no determinista. Este sí es, si M1 y M2 son deterministas, este M3 también va a ser determinista. Hay ventajas de tener autómatas no deterministas, pero es como, les mostré otra forma de hacerlo con autómatas no deterministas. ¿Ya? Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos directamente sin utilizar esos resultados de leyes de Morgan y demás. ¿Me entienden? ¿O están confundidos? ¿Me entienden o no? Sí, señor. Bueno, entonces, la idea que vamos a hacer aquí, de eso tiene que concentrarse porque no es tan... La intuición no es tan trivial como lo que acabamos de explicar anteriormente. La idea es, si ustedes tienen otra vez este autómata, permítanme cerrar estas otras ventanas porque si no, esto va a pasar muchas veces. Bueno, vamos a salir con una idea más eficiente para hacer esto. En vez de calcular esa doble negación. Y el problema con la doble negación es que me va a generar una cantidad de estados, más estados de los que quizá necesite. Esta va a ser más interesante. Imagínense que yo tengo M1 por aquí y M2 por acá, ¿cierto? El lenguaje de M1 es A y el lenguaje de M2 pues es B. Voy a escribirlo aquí.
Y la idea es crear M3, cuyo lenguaje sea, pues, A intersectado B. Pero no lo voy a hacer con las leyes de Morgan. Imagínense más bien una máquina paralela, un autómata paralelo que pudiera correr estos dos al mismo tiempo. ¿Se lo pueden imaginar? Entonces, miren, esta máquina es determinista, es decir, por cada símbolo hay una sola transición. Los autómatas de este los enumeré como S1, S2, S3, son puras S algo. Y los del M2 los nombré T1, T2, T3, T4, etc. Ahora piensen, si corro estos dos al mismo tiempo, después de leer A, ¿en qué estados estaría? Si los corren al mismo tiempo. ¿Cómo, profe? ¿Cuál era la pregunta? Ustedes van a correr M1 y M2 en paralelo con la misma entrada, es decir, con la misma cadena. Entonces, supongamos que la cadena de entrada empieza con una A y empieza con una A. Luego, eh, voy a inventarme por aquí S3 con una A por aquí y con una B a S4 y con una A a T3 y con una B a un T4. Estos son simplemente son los nombres de los estados. Bueno, supongamos que la cadena es AB. Voy a correr esta cadena AB en ambos autómatas, pero al mismo tiempo. Entonces, después de leer A, ¿dónde estarían los autómatas M1 y M2? ¿En qué estados? ¿A qué estados En pasarían? S1 y T2, ¿no? Exactamente en S1 y T2. Muy bien. Y después de leer AB, ¿dónde estarían? Los dos en S4. No, S4. Es S4 y T4. Ya. Entonces, lo que los quiero llevar es a concluir qué construcción se imaginarían que podrían hacer para generar un autómata de M3 que de alguna manera eh, codifique que yo estoy en dos estados al mismo tiempo, o sea, que estoy en S1, T2, o que estoy en, ¿cuál fue el otro? T4, S4. Quiero que sean creativos, pues. ¿Qué construcción que ya conocen podrían imaginarse? Los estados de M3, el que queremos generar, ¿qué podría ser? Como a partir de Como, cómo pues, como tuplas. exactamente, tuplas, es decir, el producto cruz. Muy bien, Ángelo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y miren, entonces el estado inicial de M3 es ST. O sea, el estado inicial de este producto cruz, el estado inicial de este. Eh, entonces, cuando leas una A, puedes ir exactamente al estado S1, T2, que alguien identificó por aquí, S1, T2. Cuando leas B, vas a un estado que se llama S2, T1. Entonces, ¿cuántos estados creen que tenga el autómata M3? Si lo hacemos así. Con la idea de tuplas que Ángel lo mencionó. La cardinalidad del producto cruz. Exactamente, eso es. Ahora, el estado inicial es eh, ST, ¿cierto? Eh, los estados finales, ¿qué clase de tuplas serían? O sea, las tuplas serían
¿Cómo sería un estado final de M3? Supongamos que este estado final de por acá se llama S, no sé, S7, y este S8, y este T10, y este T11. Son nombres arbitrarios. ¿Qué estados finales tendría M3? Recuerden que es la intersección. Entonces, básicamente ustedes quieren, si este es M1 está corriendo por aquí, M2 al mismo tiempo, ustedes aceptarían una cadena si solamente están en un estado final de M1 y un estado final de M2, ¿cierto? Sí. O sea, para que una cadena sea aceptada, tiene que ser aceptada por M1 y por M2. O sea, que tienen que estar en un estado final de ambos. Entonces la pregunta es, ¿qué estados finales tendría M3? Daniel, Sí, profe. ¿qué estados finales tendría M3? M3 tendría como estados finales F1 cruz F2, ¿no? Muy No bien, sé. exactamente. Entonces, por ejemplo, S7, T10 sería un estado final, o S7, T10 sería otro, o S8, T11. Profe, ¿no sería S7T11? Sí, eso es lo que quise decir, perdón. Y S8, T11 y S8, T10. ¿Ya? Tenían al menos esos 4 estados. Entonces, pero ¿sí entienden por qué o no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ángelo, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Tú que diste la idea de las tuplas. Pues, profe, con esa forma de construir, me estoy asegurando de que, por ejemplo, si llega a S7, T10, cumplió tanto para M1 como para M2. Exacto. Y así respectivamente para los otros tres casos. Entonces, ya hemos hecho parte del problema. Entonces, ustedes tienen, ahorita sí formalmente, ustedes tienen un M1 cuyo lenguaje es A y un M2 cuyo lenguaje es B y quieren hacer M3 a intersectado B. Los estados de M1 son Q1, los estados de M2 Q2, el estado inicial es S1 de M1, el estado inicial de M2 se llama S2, F1 es el conjunto de estados de aceptación de M1 y F2 de M2. Y estas son las funciones de transición. Entonces, hasta ahora queda claro lo que Angelo dijo. Voy a borrar aquí. Lo que Angelo dijo fue lo siguiente. Los estados, el M3 va a ser un autómata que tiene la misma alfabeto de M1 y M2, pero tiene un conjunto de estados diferente, una función de transición diferente, un estado inicial diferente y estados de aceptación diferentes. Los estados son el producto cruz de Q1 y Q2, de los estados de M1 y los estados de M2, es decir, estas tuplas, como ayer los menciona. Todos los P, Q tal que P es de M1 y Q es de M2, es decir, están en Q1 y en Q2. Los estados finales, pues lo mismo, lo que acabamos de decir. Son todas las parejas tal que P, Q tal que P es un estado de aceptación de M1 y Q es un estado de aceptación de M2.
El estado inicial es simplemente S1, S2, es decir, el estado inicial de M1 y el estado inicial de M2. Hasta allí vamos. Ahora, lo interesante va a ser definir la función de transición. Delta T de Q3, sigma Q3, es decir, si yo tengo delta 3 en un estado P, Q y me llega un símbolo A, ¿cómo sé dónde ir? ¿Alguien me puede decir? Y explicar por qué. ¿Cómo defino yo esto? ¿Cómo funciona la función de transición del autómata M3? Sería tratar de aplicar la función, Ujú. digamos, a cada uno. Entonces, primero hacer la función de P, A, que me da, digamos, la primera pareja de la tupla del estado siguiente, y luego Ujú. hacer Q, A. Entonces tú dices delta 1 de P, A, Coma, y, ajá, coma, pues delta 2 ujú, de Q, A, y esa sería la tupla del estado siguiente. exactamente. Entonces es simplemente esto, ¿ya? Ahora ya tienen el autómata completo y entonces obviamente este autómata, como todo autómata, va a aceptar si ustedes pueden llegar a un estado de aceptación. Y ese estado de aceptación tiene que ser una pareja tal que P está en F1 y Q está en F2. Ahora, intuitivamente, ¿por qué esto funciona? Porque esto va a aceptar solamente cadenas que están en A y en B. ¿Alguien me puede decir? O sea, porque este autómata, porque el lenguaje de este autómata M3 va a ser A intersectado B, donde A es el lenguaje de M1 y B es el lenguaje de M2. ¿Por qué esto? Ya con esa definición que tenemos allí. ¿Alguien? Pues porque siguiendo un mismo camino, los dos llegan a estados finales. Exacto, exacto, Nadim. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué aprendieron? Aprendieron una construcción importante en autómatas que se llama la construcción producto, que es básicamente un autómata que corre en paralelo a otros dos autómatas, es decir, al mismo tiempo. Y es una construcción más directa que la que hicimos anteriormente. Y el autómata que resulta aquí es también determinista. Es decir, si M1 y M2 son deterministas, pues M3 también va a ser determinista. Lo que hicimos anteriormente no era así. M1 y M2 podían ser deterministas, pero M3, que era el complemento del complemento, porque usamos la unión y la unión se hace con uno determinista. Bueno, entonces básicamente vimos una forma de hacer la intersección determinísticamente. Ahora quiero que piensen un poquito. Con lo anterior hicimos una introducción a la parte no determinista, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Les recomiendo que lean antes. Pero ahora quiero que reflexionen en lo siguiente. En esta construcción que vimos aquí, ¿dónde está? Esta. Entonces, la causa de no determinismo tenía que ver con la unión, ¿cierto? Cuando usábamos la unión, lo hacíamos de esta manera, entonces esa unión, así M1 fuese determinista y M2 fuese determinista, por el simple hecho de tener una transición donde yo me puedo ir por este lado, ya tenemos no determinista. Bueno, muy bien. Reconoce el lenguaje que es, pero se me tira, no conserva determinismo. Pero el complemento preserva determinismo, es decir,
Si el autómata que reconoce A es determinista, ¿la construcción que vimos aquí es determinista o no? La construcción, se la recuerdo aquí, es Sí, cambio. Sí, ¿cierto? sí, porque Bueno, solo cambia los estados aceptados. muy bien. Muy bien, entonces ahora quiero que piensen, ¿será que yo estoy condenado a tener autómatas que me proponen la unión que no preservan necesariamente determinismo? Es decir, ¿será que... No, Ajá, ¿por qué? porque podríamos aplicar la misma idea de la doble negación que hicimos para tratar de probar la intersección de no determinista, pero ahora con la unión. Y como tenemos una intersección que por el producto, o sea, Ujú. por la intersección que acabamos de ver, podemos sacarlo determinista y la Ujú. negación también es determinista, entonces Excelente. lograríamos hacer la unión determinista. ¿Alguien no entendió lo que Ángelo acaba de explicar? Yo, profe, no lo entendí muy bien. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, entonces, Ángelo, te voy a dejar que le expliques, pero te voy a ayudar un poquito con las ecuaciones, ¿listo? Sí, Ángelo lo que se dio cuenta fue lo siguiente. Él va a utilizar, él quiere una unión que preserve no determinismo. Es decir, supongamos que tenemos A, que es el lenguaje de M1, y M1 es determinista. Tenemos un B, que es el lenguaje de una máquina de estado finito M2, y M2 es determinista. Él quiere, o sea, lo que yo estaba pidiendo es una máquina que reconoce A unido B, es el lenguaje M3, pero yo quiero que este M3 sea determinista. La construcción que yo les di no es, no preserva eso por el epsilon. Eh, Ángelo, de aquí lo puedes tomar. ¿Cuál sería tu M3? Entonces, pues lo primero que tocaría hacer sería hacer la negación de los dos sets, o sea, negación de A intersectado, negación de B, Ujú. y negar todo eso, o sea, meter todo eso entre un paréntesis y negarlo. Exactamente, porque él dice A unido B es lo mismo que el complemento de la intersección de los complementos. Entonces, él ya sabe cómo hacer esto. Simplemente voltea los estados. Él ya sabe cómo hacer la intersección y esta intersección, pues, si este es determinista y este es determinista, que lo son porque A y B son deterministas, entonces la negación es determinista y la negación es determinista, y ya sabemos que la intersección con el producto, también es determinista. Entonces este autómata aquí va a ser determinista. Como lo estoy complementando, ese autómata también va a ser determinista, y entonces de esta manera obtiene un autómata determinista para A unido B. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, profe, pero ya me quedó más claro. Kevin, ¿te quedó claro? ¿A todo el mundo le quedó claro? Muy bien, Angelo. Angelo, ¿tu nombre lo lees como en italiano o como en español? ¿Ángelo o Angelo? Profe Ángelo, Angelo, bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esas construcciones? Vimos cómo hacer propiedades de clausura determinista, no determinista, y mostramos que ustedes pueden tener para la unión una construcción que preserva determinismo y otra que no la preserva, pero es más sencilla. Y vimos el producto cruz de autómatas, que es esta construcción que vemos aquí, de Product Extraction. ¿Ya? Entonces ahí termina la clase. ¿Tienen algunas preguntas? Entonces, como tarea para el lunes, les queda pues la que no hicieron hasta ahora, la de los módulos. ¿Listo?
Listo, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Y nos vemos el lunes. Tengan un buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe. profe, lo mismo. Gracias, Profe, igualmente. Profe, chao. qué pena. Para ¿Sí? mostrarle el problema, la solución. Estamos hablando del problema ¿cómo se llama? De los dos círculos. De la exoneración. Sí, ¿De la qué, perdón? No. el que propuso de la exoneración en que había que enviar. De la exoneración. Bueno, mire, pero tú lo subiste Sí, profe. ¿Cuándo lo subiste? Pues es que no me llega notificación, no entiendo por qué. Uy, creo que creo que hace una semana o semana y media, no recuerdo bien. Bueno, listo, muéstramelo. Compártelo y... Es la última, el último, ¿no? El último punto. Es el más Sí, complicado. Bueno, listo, muéstrame. ahí ya se ve. ¿Alguien hizo el de los dos círculos a propósito del pozo? Creo que alguien me contactó. O eso tal vez fue en programación funcional, no recuerdo. Nicolás, estoy confundido con uno de los problemas que dejé aquí. Y yo también me estaba preguntando si era acá. Y creo que No- no. Bueno, tal vez lo dijo en el otro curso, perdón. Bueno, Y entonces... Daniel está muteado, ¿no? Sí, Ya. ya. Necesito un más grande, no veo nada. Ahí. Ahí se ve bien. No, yo no sé los demás, pero se ve muy pequeño. No puede hacer un zoom. Tan raro. Dale Entonces, control con la ruedita del mouse. no, Pero, Dani, creo que tienes friseada la pantalla. Bueno, igualmente uno puede hacer zoom aquí en Teams, ¿no? Pero tú no puedes, ¿es un editor o qué es lo que me estás mostrando? Es tu pantalla, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no puedes agrandarlo si es tu pantalla? No entiendo. ¿Aló, me escuchan? Sí, pero creo que Daniel se le fue el internet. Ah, Frank, entonces la reunión para ver lo de las tablas y las otras cosas, ujú. ¿la Eh, podríamos hacer ahorita o qué? sí, pues no sé cuánto nos vamos a demorar aquí, pero creo que perdimos al expositor. Entonces, tal vez lo vemos el lunes, ¿ya? Y más bien hagamos la otra reunión. O- Nicolás, ¿quién era que lo iba a presentar? Nicolás. Daniel, profe. Daniel, Si tú tienes el WhatsApp de él, dígale entonces que lo vemos el próximo lunes para ok. no tenerlos a todos ustedes aquí esperando. Que más bien voy a hablar otra cosa pero, o sea que no es que va a tener la oportunidad de presentarlo. Ok. Y